Hola amigos, espero que se encuentren bien. Soy Arturo Osvaldo Villamizar Moreno, estudiante de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, les presento una reflexión y discusión en torno al debate del hombre y Dios a partir de la filosofía antigua y medieval. Antes de comenzar, me gustaría traer algunos elementos a colación que nos servirían de introducción para estar un poco más orientados acerca de lo que tiene que ver esta discusión. Primero que todo es de resaltar que la discusión en torno a la existencia de Dios ha sido un objeto de argumentos a favor y en contra propuestos por filósofos, físicos, teólogos y diferentes pensadores a través de los tiempos. La reflexión sobre la existencia de Dios es algo que implica cuestiones filosóficas fundamentales en relación con elementos de ontología. Además de ello, un debate entre las diferentes posturas cuya expresión habitualmente no se limita solo al mundo de las creencias, sino que adicional de ello también habita aspectos de racionalidad. Las posturas a favor o en contra de la existencia de Dios usualmente son orientadas por dos diferentes escuelas teóricas. Están los ateos, quienes desconocen la existencia de un Dios, y están el teísmo, quienes abogan a favor de la existencia de Dios. Además de ellos, se encuentran los agnósticos, quienes niegan conocer si existe o no un Dios. Por último, es de señalar que todo este debate gira en torno, además de ello, a lo que sí implica la definición de Dios, puesto que cada uno de los diferentes escuelas o vertientes que mencionamos anteriormente tiene una definición de Dios para ellos, pero no hay una generalizada que establezca elementos de conexión entre las diferentes vertientes. De esta manera, llegamos al planteamiento del caso problemático que propongo para la reflexión en torno a Dios el hombre. Por un lado tenemos la visión de muchos ateístas quienes nos dicen que dentro de sus principales argumentos se encuentra que a Dios nunca nadie lo ha visto y que además de ello es un conocimiento imposible para la inteligencia humana, es algo que nunca vamos a poder eh, verificar. Por otro lado se encuentra la posición de la Iglesia, quien plantea como argumento que Dios es principio y fin de todas las cosas, y esto lleva a que eh, su veracidad o su existencia se demuestre a partir de todas las cosas que se encuentran creadas en la naturaleza, todo lo que podemos ver a partir de nuestra razón. El elemento que quiero plantear como caso problemático es el sentido que tiene la existencia de Dios o no dentro del ser humano. Esto es, eh, ¿cuál es la utilidad que el hombre saca de esta existencia de Dios o cuál es la utilidad que saca de la no existencia de Dios para sí mismo? Ante este problema, Juan Felipe González Calderón, en su artículo Los filósofos naturales del siglo XIII, un intento por conciliar la fe y razón, en la revista Pensamiento y Cultura, nos presenta unos argumentos para dar elementos de solución a este planteamiento problemático. En primer lado, encontramos que la discusión que nos propone el autor es la discusión de los filósofos naturalistas a partir de la obra d'Averroes. En primer lugar, esta obra lo que busca es presentar los propósitos de los filósofos naturales no como un pensamiento que pretendía destruir la fe, sino por el contrario, un pensamiento que
pretendía fortalecer la fe a través del ejercicio de un examen crítico de las Sagradas Escrituras. Para el autor existen tres categorías de hombres a partir de los cuales se puede realizar una interpretación a las escrituras. Están la interpretación filosófica, la dialéctica y la retórica. Nos dice que las tres interpretaciones requieren niveles cada una de niveles de interpretación y nociológicos cada vez más elevados, siendo el caso del filosófico el más alto de las tres. Lo que propone esta filosofía natural es que desde una interpretación filosófica de las creencias de Dios se establezca un puente entre fe y razón. Para el autor existen tres clases de movimientos entre los seres. Están los seres que son movidos, están los seres que son movidos y no se mueven, y a la vez están los seres que mueven. Para él Dios es la primera causa de las cosas, es iniciador del movimiento, y además de ello lo hace sin experimentar movimiento por sí mismo, es decir, que Él es el motor inmóvil, Él es quien genera el principio de todos. Ese es uno de los principales argumentos que propone el autor. Para él Dios no puede dejar de existir, porque además de ello no puede dejar de actuar. Pues por lo que plantea que al ser un motor inmóvil siempre está en movimiento. A partir de lo anterior, entonces, podemos llegar finalmente a plantear 4 elementos de reflexión final. En primera instancia tenemos que el aporte de Dios al hombre desde una visión eclesiástica nos permite entender que Dios es un sentido de vida para quien existe, para el ser humano. Dios da todos los elementos que permiten orientar la vida del ser humano. Además de ello, la existencia de Dios juega como un papel de integración del ser humano a la sociedad. Por ende, sus normas sirven como elemento para fortalecer una convivencia armoniosa. Desde un punto de vista más racional, Dios es visto como un elemento de explicación a lo existente. Y esto es desde el punto de vista ateísta como teísta. Para los teístas, Dios es conocimiento, es quien nos dice cómo funciona todo el universo. Y pues los ateístas coinciden que quienes creen en Dios lo hacen porque tienen de alguna manera unos vacíos de conocimiento. Lo pretenden llenar a través de la creencia en Dios. Finalmente, es de resaltar que en sí la naturaleza del hombre se ve reflejada a partir de la creencia de Dios como ser supremo. Los ateístas nos dicen que el hecho de que el hombre crea en Dios y su figura de Dios sea determinada de alguna manera, pues hace que aflore la visión del ser humano como un ideal de lo que quiere ser sí mismo. Muchas gracias, compañeros.